Buenos días y bienvenidas de nuevo y una vez más, muchas gracias por estar asistiendo a estas jornadas sobre violencia obstétrica del parto es nuestro. Como os comentaba en la introducción, yo soy Virginia Murialdo, activista feminista y vicepresidenta actual en El Parto es Nuestro. También soy doctora en Sociología y Antropología, con una tesis sobre la cultura de parto respetado y cómo se ha venido construyendo desde principios del siglo XXI. Voy a presentar una charla sobre violencia obstétrica en tiempos de pandemia y sobre cómo las asociaciones que trabajamos por una mejora en la atención al parto hemos vivido la gestión sanitaria de la pandemia impactando directamente en la atención institucional al embarazo, el parto y el puerperio. Bueno, pues como os he comentado previamente, esta charla está titulada Violencia obstétrica en tiempos de pandemia. La imagen que veis aquí en la primera diapositiva es una de las imágenes que sacamos para el 8M de 2020 y me ha apetecido rescatarla porque el mensaje me parece muy potente. No es no también en mi parto, porque desde el Parto es Nuestro defendemos que la violencia obstétrica es un tipo más de violencia patriarcal y machista, pero concretamente ejercida en el ámbito de la atención sanitaria institucional a nuestros procesos de salud sexual y reproductiva. Estamos muy acostumbradas a escuchar que la pandemia ha traído consigo una crisis sanitaria y económica, pero es importante señalar que una crisis global, independientemente del origen, va a estar estructurada en múltiples dimensiones que afectan directamente a la vida de las personas y del entorno. Cuando mediáticamente se habla de crisis sanitaria, se apunta a una crisis de salud y de mortalidad que se determina en cifras de muertos, contagios, olas o números de ingresos en planta o en UCI. Pero poco se habla de las consecuencias organizativas de la falta de recursos y de personal sanitario. También se está pasando por alto que estamos a las puertas de una gravísima crisis social de transformación mediática, cultural y política que puede ser peligrosa si a la hora de evaluar los efectos de la pandemia utilizamos únicamente un enfoque biomédico. Poco han hablado los medios generalistas de cómo ha afectado la pandemia a la atención al parto. Y cuando lo han hecho, se han limitado, como nos tienen habituadas, a vanagloriar el intervencionismo y la medicalización de nuestros partos sin tenernos en cuenta como agentes centrales y sujetos activos en nuestros procesos fisiológicos. Para eso estamos aquí. Así que vamos a ver cómo ha impactado la gestión de la pandemia en la organización sanitaria de la atención obstétrica y a las experiencias concretamente de las mujeres en sus partos. La gestión organizativa de la pandemia se ha visto caracterizada por una retrogresión a los protocolos arcaicos y no basados en las recomendaciones oficiales. Es decir, a la implementación de protocolos de atención al parto más obsoletos y desactualizados. Las dificultades organizativas y la intensificación de la biomedicina más intervencionista han impedido una adecuada gestión de los recursos y del personal para garantizar las buenas prácticas en cuanto a la praxis obstétrica y a la atención ofrecida a las mujeres, mermando considerablemente la calidad de la atención sanitaria en salud sexual y reproductiva femenina. Las principales organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras o la Confederación Internacional de Matronas realizaron un notable esfuerzo desde el comienzo de la pandemia para elaborar estudios, metaanálisis, investigaciones, dosieres, infografías y demás contenido científico y divulgativo con el objetivo de evitar que las instituciones sanitarias recortaran en derechos de las mujeres a recibir a una atención al parto digna y adecuada. Pero los resultados de la gestión pandémica en la mayoría de muchos países han estado lejos de cumplir con estos objetivos. La descoordinación en cuanto a los turnos, los traslados, la gestión de las unidades COVID, la realización de las pruebas para determinar la presencia de COVID-19, unida al clima de apremio y de agitación en los espacios de salud, en parte provocado por la constante variación de medidas, restricciones y normativas, ha tenido un impacto directo en la calidad de los servicios de atención sanitaria.
Todo esto, unido a un sistema sanitario caracterizado por un modelo biomédico y desigual en cuanto a la aplicación del enfoque de género, ha hecho que se haya incrementado el machismo sanitario propio de sociedades patriarcales como la nuestra, así como que se hayan visto reducidos los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud, viéndose cumplidos de esta forma los vaticinios buborianos con respecto a la pérdida de derechos que una grave crisis global trae consigo. De todo esto se concluye que si la violencia obstétrica era ya una realidad difícilmente erradicable en nuestro sistema sanitario, la multiplicidad de factores que estructuran este tipo de violencia machista va a intensificarse a consecuencia de las vicisitudes de una gran crisis, aumentando los casos de violencia obstétrica y adoptando nuevas formas e intensidades en las diversas experiencias de las mujeres. En España, la gestión de la atención al parto se ha realizado desde un enfoque puramente biomédico. Como es posible comprobar simplemente echando un vistazo a los diferentes agentes que han participado en la redacción y publicación del documento técnico de manejo de la mujer embarazada y del recién nacido con COVID-19. Partiendo de la base de que el título ya habla por sí solo, objetivando a las mujeres y a los recién nacidos como sujetos pasivos a manejar, verbo que dicho sea de paso, anula cualquier atisbo de capacidad de decisión o de autonomía de las mujeres, vemos además que toda la colaboración externa al Ministerio de Sanidad ha sido efectuada por sociedades biomédicas, sin tener en cuenta la perspectiva social o sociosanitaria de las asociaciones de mujeres y usuarias. Es importante señalar que antes de la primera publicación de este documento técnico, el Parto es Nuestro se reunió con la Subdirección de Calidad del Ministerio de Sanidad para ofrecer nuestra visión y solicitar que se tuvieran en cuenta las demandas y necesidades de las mujeres con respecto a la atención de sus partos, que no era ninguna ocurrencia descabellada, sino el deseo de que se respetaran sus planes de parto, su derecho al consentimiento informado o una atención digna y de calidad. Es manifiesta la falta de consideración que se tuvo sobre nuestra solicitud, ya que meses después de esa reunión el Ministerio publicó el documento técnico sin valorar ninguna de las sugerencias que le habíamos realizado y sin consultarnos ninguna otra cuestión. Cuando hablamos de un incremento de la violencia obstétrica como una consecuencia de una crisis sanitaria global, no estamos haciendo alusión a meras percepciones o imaginaciones subjetivas por parte de una cultura asociativa en particular, sino a un compendio de prácticas y actitudes que han sido lo suficientemente investigadas y analizadas, pudiendo dar nombre a una problemática sistémica y cultural y aportando legitimidad a una lucha feminista basada en razones avaladas por los miles de casos y testimonios de los que somos testigos cada día. Si la violencia obstétrica se define por un exceso de intervencionismo y de actitudes irrespetuosas contra las mujeres, sus cuerpos, sus procesos fisiológicos reproductivos y sus recién nacidos, es pertinente hablar de un incremento de esta violencia como consecuencia de la gestión de la pandemia por SARS-CoV-2. Las cesáreas se han visto incrementadas por diversos motivos, más allá de todos los que ya conocemos. Mujeres que son cesareadas por dar positivo en COVID, cesáreas que se realizan únicamente como medida preventiva o rutinaria, cesáreas que se pretenden justificar en que los resultados de una PCR no han sido concluyentes o cesáreas que se realizan simplemente porque sí. Del mismo modo, se ha observado un incremento de las inducciones y de las aceleraciones del parto mediante diferentes técnicas y administraciones de fármacos con la excusa de reducir el tiempo de exposición en el hospital. Sin duda, los cambios protocolarios que más han estresado y angustiado a las mujeres embarazadas en nuestro país han tenido que ver con la separación y el aislamiento a la hora de parir. No permitir el acompañamiento durante el parto, separar y aislar inmediatamente al recién nacido de su madre, impedir el contacto inmediato o bloquear la instauración de la lactancia materna son medidas que, lejos de ayudar a controlar la propagación del virus dentro de una institución sanitaria, provocan mayor depresión posparto e incluso síndrome de estrés postraumático del parto.
Llevamos un año de lucha constante para tratar de revertir los protocolos que de forma chapucera someten a las mujeres a estas innecesarias situaciones y todavía hoy son varios los hospitales de los que tenemos conocimiento que siguen sin permitir el acompañamiento y aplican la separación sin ningún tipo de aval científico u oficial. El aumento de la instrumentalización del parto o del intervencionismo médico. El incumplimiento o la no permisividad de los planes de parto. La negación de asistencia, como por ejemplo de la administración de técnicas de alivio del dolor, o las actitudes patriarcalmente irrespetuosas no han sido también el pan nuestro de cada día en el año que llevamos de pandemia. No terminamos de entender cómo es posible que salga tan barato incumplir las recomendaciones oficiales que garantizan la seguridad y al mismo tiempo los derechos de las mujeres a una atención digna, y cómo las jerarquías estructurales hospitalarias se terminan imponiendo al conocimiento producido por las investigaciones científicas más innovadoras que aseguran que es posible compaginar la seguridad en pandemia y las buenas prácticas en la atención al parto. Por suerte, hoy podemos demostrar, gracias a profesionales como las que participan en estas jornadas, que estamos hablando de una problemática que es imprescindible abordar desde todas las perspectivas y no únicamente desde la biomédica. Desde el Parto es Nuestro iniciamos una serie de acciones con el objetivo de tratar de revertir los efectos que la gestión sanitaria de la pandemia ha tenido en la atención al parto. Por un lado, elaboramos una encuesta de atención al parto durante la crisis del SARS-CoV-2, tanto en España como en Argentina y Ecuador. Y todavía hoy continuamos recabando datos sobre los distintos protocolos aplicados en cada hospital. En esta encuesta, las mujeres pueden indicar en qué hospital dieron a luz y cómo fue la atención y la organización de la misma, pero al mismo tiempo pueden escribir abiertamente cualquier cuestión relacionada con la experiencia y la calidad de la asistencia recibida. Esta encuesta se puede encontrar en nuestro blog, en nuestras redes sociales y todavía se encuentra abierta para quien quiera aportar su experiencia. Con los resultados, elaboraremos un informe detallado para dar cuenta de cómo ha transcurrido la atención al parto en contexto de pandemia en los diferentes hospitales en España, Argentina y Ecuador. Por otro lado, también hemos facilitado formularios de denuncia, tanto para usuarias como para profesionales, para tomar acciones legales contra los hospitales que de forma injustificada e incumpliendo las recomendaciones oficiales han procedido a la violación de derechos fundamentales como consecuencia de la gestión de la pandemia. La virtualidad ha sido también un gran desahogo para las mujeres que han demandado apoyo previo y posterior a sus partos. Desde el Parto es Nuestro, algunos grupos locales han optado por virtualizar sus reuniones ante la imposibilidad de realizar las reuniones de forma presencial. Y lo mismo ha ocurrido desde diversas asociaciones en todos los ámbitos del voluntariado social. Desde nuestro activismo, compañeras como Pares Salamanca o la Liga de la Leche han sido también un gran ejemplo de continuidad en el ofrecimiento de apoyo virtual. Las acciones conjuntas con otras organizaciones o asociaciones de mujeres han supuesto un gran paso en la recuperación de derechos como el acompañamiento, el contacto precoz o la instauración de la lactancia materna. Ante la reducción de derechos fundamentales en materia de salud, las mujeres y familias han sabido organizarse y exigir que se cumplan los derechos que no debieron perderse con motivo de la pandemia. Queremos recordar a las instituciones sanitarias, consejerías y al Ministerio de Sanidad de cara a la conmemoración de este 8M que la pandemia del SARS-CoV-2 no es motivo para incumplir la ley de autonomía del paciente, que debe garantizar los derechos de las pacientes al consentimiento bien informado por escrito y a negarse a las intervenciones médicas a las que no deseen ser sometidas. También es importante recordar que la implementación de los protocolos de atención al parto basados en el marco de referencia de la estrategia de atención al parto normal no es incompatible con la gestión sanitaria de la pandemia, sino más bien voluntad de mejorar la calidad asistencial de las mujeres durante embarazo, parto y puerperio. Si el problema reside en una falta de personal y de recursos, ahí estaremos para luchar por una sanidad pública y de calidad que garantice esos derechos, pero no toleraremos que se continúe violentando a las mujeres por una simple cuestión de perspectiva. Por último, instar a las administraciones públicas a que lleven a buen puerto la modificación
de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en la que se incorporará la violencia ginecobstétrica como un tipo de violencia patriarcal y machista en base a las alegaciones y sugerencias y fundamentos presentados por asociaciones como El Parto es Nuestro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esta presentación haya sido de vuestro interés y que disfrutéis con las presentaciones del resto de compañeras. Este 8M, más que nunca y contra la violencia obstétrica, debemos reivindicar que el parto es nuestro y queremos que nos lo devuelvan. Un abrazo.